esta parte de la sesión es en español. Muchas gracias por estar aquí nuevamente. Continuamos con la sesión, con la parte del minicurso, que es métodos geométricos en teoría de representaciones de álgebras, que en esta ocasión, esta parte va a ser impartida por el doctor Juan Boza Cordero. El profesor Boza Cordero es especialista en teoría de representaciones, es catedrático jubilado de la Universidad de Costa Rica y es miembro del grupo de álgebra del CIMPA. El profesor Cordero hizo estudios de maestría en la Universidad de Bonn, en lo que fue la República Federal de Alemania en aquel momento, y posteriormente hizo sus estudios doctorales en la Universidad de la UNAM, en México. Entonces los dejo con el profesor Cordero para que nos hable de la parte de teoría de representaciones de este minicurso. Adelante, profesor. Bueno, muchas gracias. Saludos a todos y el agradecimiento a ustedes que se toman el tiempo para este asunto. El objetivo es hablar introducir cuestiones básicas de la teoría de representaciones en álgebras de dimensión finita, y esto ligado o aprovechar los métodos geométricos que se han desarrollado para entender y avanzar en cuestiones de representaciones de álgebras. Esta interrelación entre representaciones y geometría algebraica data desde los inicios de la época, llamémosle, moderna de la teoría de representaciones, que podríamos ubicar a partir de los años 1970. En esos años, esta interrelación se puso de manifiesto por parte del profesor Peter Gabriel, que demostró dos teoremas muy importantes, a uno de los cuales nos vamos a referir en la segunda parte, que es sobre métodos geométricos y que se refiere a que una álgebra de representación finita, sí, solo si su Carcaj ordinario es un diagrama de Dynkin. Entonces vamos a empezar, por favor. Primero, la definición, recordar la definición de una K-álgebra. Vamos a asumir siempre que el campo K es un campo algebraicamente cerrado, ¿verdad? En algún momento se hará evidente la necesidad de esta hipótesis. Una K-álgebra es un anillo A provisto de una multiplicación, ¿verdad? Que al par A, B le asocia el elemento AB, con la particularidad de que el anillo A es también un K espacio vectorial y verifica una relación de compatibilidad que está ahí en donde T de A por B, T es un escalar del campo K, ¿verdad? A, B son elementos de la álgebra, que T se puede transferir de esa manera. TAB igual a TA por B igual a por TB. El álgebra se llama de dimensión finita si la dimensión de A como espacio vectorial es finito, ¿verdad? Una pequeña aclaración: en el abstract del simposio hablábamos de álgebras de tipo álgebras finitamente generadas. Las de dimensión finita son finitamente generadas, pero finitamente generado es un concepto o un universo más amplio, ¿verdad? Sin embargo, trabajar en álgebra finitamente generada, yo veo una pequeña ventaja cuando se trabaja con finitamente generadas a la hora de aplicar o expresar cuestiones que necesitan conceptos de la geometría algebraica. Adelante, por favor.
Se pide además que el monomorfismo de anillos de K en A, que al escalar K le asocia al escalar T le asocia el T por 1A, es un monomorfismo y entonces permite considerar acá como incluido o inyectado dentro del álgebra A y es más dentro del centro del álgebra A. Un primer ejemplo es el anillo de polinomios con coeficientes en K y en n variables. Eso es claramente un anillo. Los polinomios se pueden multiplicar entre sí y la estructura que se obtiene es de K álgebra. Esto es bien conocido. Otro ejemplo muy importante para nosotros es que para cada entero natural D mayor que 0, ¿verdad? Consideramos el anillo de todas las matrices cuadradas de dimensión D con entradas en K. Eso se denota como MD de K y es conocido que esto es lo mismo que tomar las transformaciones lineales de KD, o sea, los endomorfismos de KD, ¿verdad? Ese es un segundo ejemplo importante para nosotros. Ahora definimos lo que es, dada una K álgebra A, lo que es un amódulo. Entonces, tomamos M como un K espacio vectorial. Él es un amódulo si existe una acción del álgebra A sobre M, que denotamos A cruz M en M, y que al par a M le asocia el elemento AM del espacio M, o sea, del módulo M, y se piden las relaciones siguientes, las igualdades siguientes, que 1 por A, el 1 de A por M es M, luego en segundo lugar estas dos ¿cómo se llama? Relaciones de, bueno, que A más B de distributividad y luego esta especie de asociatividad, diríamos, A, B por M es lo mismo que A por BM. Eso es un amódulo. El concepto de módulo inescindible es muy importante y la definición es que un amódulo M no nulo se llama inescindible si siempre que se tenga que M es la suma directa de dos submódulos, necesariamente uno de los dos es el módulo nulo. O sea que M no se puede expresar como suma directa de dos submódulos propios. En este momento debemos mencionar el conocido teorema de Krull-Schmidt, que dice que si A es una K álgebra, todo a módulo M de dimensión finita se expresa como suma directa de un número finito de módulos inescindibles, ¿verdad? Eso por una parte, y la segunda parte garantiza que esa expresión como suma directa de sus módulos inescindibles es única, en el sentido de que el número de inescindibles es fijo para cada módulo M y que además los submódulos que intervienen en esa descomposición son únicos salvo isomorfía. Entonces, aquí hacemos la observación importante de que el problema principal de la teoría de representaciones es determinar para una álgebra A dada sus módulos inescindibles, ¿verdad? Porque por el teorema de Krull-Schmidt, cualquier otro módulo ya se construye a partir de los módulos inescindibles tomando sumas directas. Pasamos a la definición de representación de una álgebra A, ¿verdad? Esta definición pues es conforme a
llamémosle la tradición de las representaciones de grupos, ¿verdad? Entonces, para una K-álgebra A, una representación está por un espacio vectorial VK, vamos a tomarlo de dimensión finita, ese espacio V, y un morfismo, un homomorfismo de álgebras ρ de A hacia la álgebra de endomorfismos de V. Eso es una representación. Ahora vamos a ver una interrelación entre módulos y representaciones para una álgebra dada A. Y vamos a hacer énfasis en que esos conceptos son prácticamente los mismos. Entonces, tomamos primero un A módulo M y vamos a ver que ese módulo M determina una representación. Dado entonces el módulo M, tomamos un elemento A del álgebra y definimos la aplicación ρ sub A de M en M. ρ sub A de M es A por M. ¿Verdad? Entonces, esa aplicación ρ sub A es un endomorfismo del espacio vectorial M, ¿verdad? Y entonces se tiene esta aplicación ρ de A hacia NK de M, que al elemento A le asocia la transformación ρ sub A, y fácilmente uno comprueba que ρ es un morfismo de álgebras. Vale la pena eso para los que no lo han hecho nunca, que lo hagan. Es un ejercicio sencillo pero útil. Entonces, en el paso anterior partíamos de un módulo M y obteníamos una representación de A. Ahora partimos de una representación ρ de A y vamos a obtener un espacio, un A módulo, ¿verdad? Entonces tomamos V espacio vectorial, ¿verdad? V espacio vectorial sobre, bueno, una representación. Tomamos una representación ρ de A, ¿verdad? Hay que recordar que ρ es un morfismo de A hacia los endomorfismos de V. Entonces eso me permite definir una acción del álgebra A sobre el espacio V de la manera que ahí está, que tenemos ahí. Al par A, V le asociamos la imagen bajo ρ de A, bajo ρ aplicado a A del elemento V. Y se comprueba que V es un A módulo. La conclusión es que los conceptos de A módulo y representación son equivalentes. Eso se puede expresar de una manera más correcta, diciendo que las categorías aditivas de los A módulos y la categoría de representaciones de la álgebra A son categorías equivalentes. Entramos ahora al concepto de álgebras de caminos, ¿verdad? Entonces, empezamos por definir lo que es un carcaj. Una pequeña acotación, esa palabra que llama la atención, carcaj. El carcaj era aquel bolsito que usaban los guerreros hace cientos o miles de años, que se ponían a la espalda y en donde llevaban las flechas para irlas sacando y disparándolas con el arco, ¿verdad? Porque un carcaj Q es un par compuesto de dos cosas. Primero, es un par Q0, Q1. Q0 es un conjunto finito, digámosle Q0 de 1 a n, 1, 2, n, y Q1 es un conjunto finito de flechas entre algunos vértices, ¿verdad? Entonces, si F es una flecha de I en J
como se dibuja ahí, se escribe I igual a T de F y J igual H de F. T viene de la palabra inglesa tail y J de head. Un camino orientado, entonces, una vez que tenemos un carcaj provisto de sus vértices, sus flechas, podemos considerar los caminos orientados. Un camino orientado es algo, es más difícil de decirlo en palabras que verlo en el dibujito, ¿verdad? Es una sucesión de flechas con orientación, digamos, compatible, ahí como se ve en el dibujo de las flechas, alfa R-1, alfa 2, alfa 1, ¿verdad? Y este camino, para efectos prácticos, se denota por alfa R-1, etcétera, alfa 2, alfa 1. Se conviene en asignar a cada vértice de Q0 un camino denotado EI de longitud 0, ¿verdad? Y además se conviene en decir que cada flecha tiene longitud 1 y aunque ahí falte, la longitud de un camino es el número de flechas de un camino orientado es el número de flechas que lo conforman. Un par de ejemplos, así bien sencillo, ¿verdad? Tomamos 3 vértices, 1, 2, 3, y las flechas van a ser alfa y beta, como se indica en el dibujito, ¿verdad? Entonces, Q0 es el conjunto 1, 2, 3. Q1 es alfa beta. Y alfa beta es un camino de longitud 2. Otro ejemplo, así tomado al azar, es tomamos 4 puntos, 4 vértices, 1, 2, 3, 4, 4 flechas, como se dibujan ahí, alfa, beta, gamma, delta. Y entonces los caminos orientados son los 4 vértices, E1, E2, E3, E4, las flechas y el camino beta gamma. Esos son todos los caminos orientados. El próximo ejemplo resulta ser un ejemplo muy interesante al cual nos vamos a referir dentro de un momento y se llama el carcaj de las 2 flechas. Está compuesto por un solo vértice 1 y 2 flechas y 2 lazos, perdón. El carcaj de los 2 lazos se llama, ¿verdad? El lazo alfa, que es una flecha entonces que empieza y termina en 1, y el lazo beta igualmente empieza y termina en beta. Entonces, los caminos orientados son todas las posibles composiciones de caminos, ¿verdad? O sea, por ejemplo, tomamos el lazo beta, lo componemos con sí mismo cualquier número de veces, podemos tomar el lazo alfa de la misma manera y luego las combinaciones entre esos, las multiplicaciones posibles, ¿verdad? Y eso se denota alfa y alfa beta, ¿verdad? El siguiente ejemplo es muy interesante, también nos vamos a referir a él poquito más adelante. Ese se llama el diagrama, el carcaj de las 2 flechas. Tiene 2 vértices, 1 y 2, y 2 flechas de 1 en 2, alfa y beta. Hay una pequeña, bueno, no, nos vamos a referir al producto de caminos. En primer lugar, recordamos que la regla de multiplicación de caminos de grado 0, EI por EJ, es delta IJ de EI, ¿verdad? Lo cual significa
que EI al cuadrado es EI, o sea que EI es un idempotente y el producto de dos idempotentes distintos es 0. Eso, el conjunto de los idempotentes E1 hasta EN es un sistema completo de idempotentes ortogonales primitivos. Y aquí está la definición del producto de dos caminos, que es más fácil decirlo en palabras que escribirlo, ¿verdad? Digamos que el producto, que dos caminos, se define el producto por yuxtaposición. O sea, si se pueden unir los dos caminos de manera que el resultado es un camino también orientado, entonces el producto de ellos es esa yuxtaposición. Y si no se puede, entonces es Z, ¿verdad? Dicho así de manera informal. Entonces, una pequeña observación, si tenemos una flecha F de I en J, se tiene que la flecha F, que es un camino de longitud 1, por EI, depende de cómo se multiplique, es ella misma o es 0, ¿verdad? Ahí como se escribe. Digo, es más fácil, es más difícil decirlo que verlo. Avanzamos entonces. Entonces, ahora viene el concepto importante del álgebra de caminos de un Carcaj, ¿verdad? Ya tenemos, si Q es un Carcaj y K es un campo, el álgebra del Carcaj, que se denota KQ, es el espacio vectorial subyacente al espacio vectorial libre, cuya base son todos los caminos orientados de Q, ¿verdad? Esta definición recuerda un poco la definición del álgebra de un grupo finito, ¿verdad? Pero bueno, aquí la tenemos para el caso. Entonces tomamos todos los caminos orientados finitos y el producto en cada Q se obtiene al extender linealmente al espacio vectorial libre recién definido KQ el producto de caminos orientados. Eso es una K-álgebra. Y algo que no habíamos observado antes es que la suma de los idempotentes es 1. Es la unidad del álgebra de caminos. Ahora regresamos a modo de ejemplo al álgebra, al Carcaj de los dos lazos, ¿verdad? Esta álgebra es isomorfa al álgebra de los polinomios en X, en las indeterminadas X e Y, indeterminadas no conmutativas, ¿verdad? Esa álgebra tiene su importancia en la teoría de representaciones, como vamos a mencionar dentro de un momento. Y el álgebra esta de las dos flechas que mencionábamos antes es isomorfa al álgebra de Kronecker, que esta álgebra ha sido muy importante en el desarrollo del álgebra y continúa siéndolo. Ahora, un primer teorema de mencionar es el siguiente, que el álgebra KQ es una K-álgebra de dimensión finita, sí, solo si Q no tiene ciclos orientados, ¿verdad? La demostración no es difícil, pero lo que nos importa en este momento es ese resultado. KQ es de dimensión finita, sí, solo si Q no tiene ciclos orientados. Venimos entonces a la definición de representación de un Carcaj Q, dado por Q0 y Q1. Entonces, una K representación que se denota por V de Q consta de dos
partes. Por una parte, a cada vértice I se le asocia un espacio vectorial V sub I de dimensión finita. Y a cada flecha alfa de I en J se le asocia una transformación lineal V de alfa, denotada V de alfa, que va del espacio VI en el espacio VJ. Eso es una representación. Y venimos al concepto de morfismo de representaciones. Entonces tomamos dos representaciones V, W, V dado por este par VI, VF, W dado por el par WI, WF. Recordemos que VI está anclado, digamos, en el vértice I y WI en el vértice W en el vértice I, ¿verdad? Entonces, una transformación de V en W está dado por una colección de transformaciones lineales phi sub I que van del espacio VI en el espacio WI y que cumple la relación WF phi igual phi J por VF. Esto desdichadamente no lo incluí como un diagramita, pero eso se pide la conmutatividad de un cierto diagrama. Ahora, el concepto para llegar al concepto de representación inescindible, primero definimos lo que es suma de dos representaciones. Una representación V y una representación W, ¿verdad? Entonces, la suma de esas dos representaciones se define, como es usual, como la representación se define punto a punto o vértice a vértice, ¿verdad? Entonces, V más W, tomamos una flecha de I en J, entonces tenemos que definir lo que aparece aquí como V más W de F, y entonces para ello tomamos esta matriz diagonal, VF 0, 0, WF. Y entonces una representación V de un carcaj Q es inescindible si no admite ninguna descomposición no trivial como suma directa de subrepresentaciones. Este es el concepto correspondiente a la equivalencia que habíamos mencionado antes entre representaciones y módulos. Bueno, ahí tenemos la definición repetimos la representación, pero aquí lo que nos interesa es el ejemplo. Vamos a tomar un carcaj que posee n puntos, 1, 2, 3 hasta n, ¿verdad? Y sus flechas orientadas como se ve en el dibujito. Las representaciones inescindibles de Q están dadas de la siguiente manera. Están indexadas por dos índices IJ, ambos entre 1 y n, ¿verdad? Y entonces tomamos en el intervalo, el primer K que aparece aquí aparece en el lugar J y el último K que aparece aquí en el lugar I. Y entonces la representación que estamos considerando, K significa que esa representación en el vértice J tiene el espacio K y así sucesivamente, y las transformaciones lineales de cada flecha es simplemente la identidad de K en K. Eso en el texto de Barot
se muestra que esas son todas las representaciones inescindibles de Q, ¿verdad? No es obvio que esas sean todas, por supuesto, ¿verdad? Bueno, aquí reiteramos la siguiente observación. Suponga que si el carcaj Q no tiene ciclos dirigidos, o sea que el álgebra de caminos tiene dimensión finita, entonces toda representación de ese carcaj de dimensión finita se descompone de manera única como suma directa de representaciones inescindibles, ¿verdad? Entonces antes decíamos que el objetivo fundamental de la teoría de representaciones es determinar para hablemos ahora, para un cierta álgebra de caminos, sus representaciones inescindibles. Eso es un problema sobre el cual se trabaja, por supuesto, obvio, lo que estoy diciendo, ¿verdad? Avancemos un poquito. Está el concepto de álgebra de tipo de representación finito si A posee solamente un número finito de módulos inescindibles, ¿verdad? Entonces, una primera clasificación son las álgebras de tipo finito y, por otra parte, las álgebras de tipo de representación no finito, o sea, de tipo infinito, ¿verdad? En el ejemplo anterior, los inescindibles de este carcaj son los IJ, las representaciones IJ del ejemplo anterior, de los cuales existen exactamente n por n más 1 medios, ¿verdad? Entonces, esa álgebra es de tipo de representación finito. Bueno, vamos a ocuparnos un poquito más del tipo de representación finito. Si Q es un carcaj sin ciclos dirigidos, Q barra va a denotar el grafo subyacente. O sea que a las flechas se les quita la orientación y entonces nada más ese Q barra consta de vértices y de lados entre algunos vértices, ¿verdad? Hay un teorema que dice que Q es de tipo de representación finita si solo si Q barra es uno de los 5 diagramas de Dynkin, ¿verdad? Este es un teorema que viene de los años 70 y fue establecido por el profesor Peter Gabriel. Los diagramas de Dynkin son 5. Son los AN, que constan de n puntos, los DN. Bueno, los AN es una fila, ¿verdad? Así de puntos. Los DN, ahí están graficados, tiene una cola en donde existen dos puntos al final en esa cola. El E6, ese es el que está ahí graficado, E7 y E8. Entonces, estos diagramas de Dynkin corresponden a las álgebras sin ciclos dirigidos de dimensión finita. Vamos a considerar de nuevo el álgebra del doble lazo, ¿verdad? Como habíamos visto, cada álgebra no es lo mismo alfa beta que beta alfa, ¿verdad? ¿Verdad? O lo que es lo mismo decir esa álgebra KQ es isomorfa al álgebra de polinomios en las variables no conmutativas X e Y. Esta álgebra tiene dimensión infinita y los módulos de cada XY están dados por matrices cuadradas A1, A2 de tamaño de. ¿Por qué es así? Que estos módulos están dados de esa manera.
porque un módulo, recordemos, que se obtiene cuando se tiene un espacio vectorial y una acción del álgebra KXY sobre ese espacio vectorial. Como XY está generada por X, por las variables X e Y, basta dar la acción sobre X y la acción sobre Y. Por eso decimos aquí que los módulos de KXY están dados por matrices cuadradas. O sea, cada matriz determina, digamos, la A1 determina la acción de X y la A2 la acción de Y, ¿verdad? Ahora, ¿qué significa que en teoría de representaciones lo que se busca son las isoclases de módulos es decir, clasificar los módulos isomorfos, ¿verdad? Entonces, tomar dos módulos isomorfos en esa álgebra es lo mismo que tomar dos pares de matrices que sean isomorfas, ¿verdad? Es decir, que exista una matriz P, o sea, esos dos pares A1, A2, A1', A2' son isomorfos si existe una matriz invertible de tamaño K, de tamaño D, tales que A1' es igual a P-1, A1P y A2' lo correspondiente, ¿verdad? Ese es un problema que se considera imposible de resolver, o por lo menos es demasiado difícil y hasta hoy se considera que no se puede resolver. Por esa situación, esa álgebra de apariencia tan sencilla resulta tener un comportamiento, como se dice en la literatura, es una álgebra salvaje, ¿verdad? Podemos avanzar un poco. Y entonces, esa álgebra KXY, que la hemos definido, hemos dicho que es salvaje, tiene la propiedad de, o sea, una álgebra A, esto es una observación, una álgebra A se llama salvaje si existe un funtor fiel y pleno de la categoría de KXY módulos hacia la categoría de modo A. Esas M's pequeñas significan que estamos tomando representaciones de dimensión finita. Y la existencia de ese funtor fiel y pleno nos garantiza que la categoría de módulos de dimensión finita de KXY está contenida dentro de la categoría de módulos de dimensión finita, ¿verdad? Entonces, A es salvaje porque si ella contiene a la categoría, digamos, a una álgebra salvaje, ¿verdad? En el sentido técnico que ahí se escribe. Yo quisiera, porque ahora lo que sigue es el segundo tema, dejarlo para la próxima vez, para mañana, y terminar la exposición aquí, por hoy. Perfecto, Juan, muchísimas gracias. ¿Alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta que quiera hacer? Sí, Ronald. Más que todo un comentario, muchas gracias a don Juan por sacar el ratito para ilustrarnos con un poquitito sobre Carcaj, que ahora que mencionaba la palabra es vacilón, ¿verdad? Que son poquitas esas palabras árabes, o bueno, de origen árabe que tenemos en el castellano que terminan con J, como reloj. Pero sí se usa todavía. A mí me llamó mucho la atención. Yo también creí que era un término más medieval en términos de ejércitos de arqueros, pero verás que tengo una persona conocida que practica tiro al blanco y todavía le llaman
Carcaj. Así es, sí, 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 sí. Jamoncito. Sí, muchas gracias, don Juan, y No, gracias a Ignacio y a Daniel gracias y a Alberto. gracias a todos. Pues sí, muchas gracias a usted, más bien, don Juan. Entonces, si no hay más preguntas, entramos en un pequeño receso y nos volvemos a ver a las 11 para la charla del profesor Jardín, ¿verdad? Entonces, muchas gracias. Nos vemos en unos minutos. Gracias, nos vemos.